La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos honramos de recibir en este programa a una educadora de toda la vida, a la doctora Ligia Amada Melo, que fue ministra de Educación Superior, es actualmente miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también encargada de la Secretaría, ¿verdad?, de Educación Superior. Y una mujer que se mantiene activa 24/7. Doña Ligia, Doña Ligia, con mucho cariño la recibimos en el programa. Gracias, Jacqueline. El Gracias, mismo cariño de siempre, aunque de lejos, ¿verdad? Pero igual, aquí nos de alegramos. aquellos viejos tiempos. Sí, usted también fue ministra de Educación. Fui ministra de Educación. Sí. En el primer gobierno de... Sí, en el 96-2000. Y luego de Educación Superior, del 2004 al 2016. Exactamente. Cuando se dieron la mayor cantidad de becas en la historia del país. Bueno. Porque fue que se inició todo ese Por lo tema menos inició el programa ahí, trazamos los lineamientos generales, todo el tipo de contratos que tenían que firmar los estudiantes. Hicimos los contratos. Cuando yo me fui, oye, teníamos acuerdos con 70 universidades internacionales, sin contar las nacionales. Solamente en España teníamos 16, pero luego teníamos en Rusia, en Alemania, en Francia, muy buenas las de Francia, y España ni hablar. Y en Estados Unidos teníamos como 8 universidades, en diferentes universidades. Fue importante el programa. Doctora, la hemos convocado por varios temas, pero muy especialmente por el debate que se generó en torno a la famosa 915. 915. Que en algún momento se habló que el ministerio quería bajar los estándares, porque parece que los profesores... no quiere. Quiere. ¿Los estándares? Que los estándares porque los profesores que están saliendo parece que no nos reúnen cuando los examinan, no pasan la prueba y entonces lo que se quiere es, vamos a bajar el rasero para que entren más fácil. Para que entren. El presidente pasó la pelota de Educación Superior a Ángel Hernández. A Ángel Hernández. Queremos, como usted domina el tema, nos hable. Si realmente hay que modificarla, hay que fortalecerla, si tal cual está, funciona. Bien, mira, precisamente la 0915, que en realidad es el programa de excelencia académica para la formación de profesores, inicia en nuestra gestión. Ya se aprobó en diciembre del 2015, pero previamente nosotros habíamos realizado 2 diagnósticos en el Ministerio de Educación Superior en las universidades sobre la formación de profesores, por qué el sistema educativo funciona tan mal, por qué estamos en los últimos lugares del mundo prácticamente, por qué no hay cambio, no hay transformación después incluso de tener un presupuesto de un 4%. Primero hicimos un diagnóstico en el 2010 y elaboramos una normativa que era la 0811, donde se introducían modificaciones, pero no funcionó tanto porque las universidades no le dieron la coordinación y el trabajo que eso requería. Siguieron los niveles iguales. O sea, ¿qué decía el diagnóstico? Que la mayor parte de los profesores no dominan bien los contenidos, no tienen la formación suficiente para que sus estudiantes aprendan, ¿no? Pero eso viene de atrás, de claro, la misma formación. Eso viene de viejo, pero hay que cambiarlo. Sí, pero que se cambia desde educación inicial, intermedia, secundaria y universitaria. Exacto, porque los profesores que forman las universidades son para los 3 niveles educativos. Exacto. Inicial, primario y secundario, como tú dices. Luego realizamos otro diagnóstico en el 2014, a ver si había cambio, la misma situación. Poco formación de los profesores, poco dominio, sobre todo en las áreas de contenido. Entonces, ahí quisimos ser más fuertes, quisimos entonces hacer algo más trascendental. Nos reunimos, en ese tiempo eran 23 universidades que formaban profesores, más con el MINER, o sea, con el Ministerio de Educación, INAFOCAN, algunos especialistas en educación, en total éramos 30 o 33. Y elaboramos entonces, ¿cuál fue el propósito fundamental? Bueno, tratar de seleccionar los mejores egresados de bachillerato a ingresar a la carrera de educación para que el resultado fuera mejor. Porque todos sabemos que si no hay una base buena, pues las universidades, pensando que las universidades, si no encuentran buen material humano, pues entonces buenos recursos humanos, pues entonces no pueden formar tampoco buenos profesores. Ok. Entonces esa normativa tuvo todo el apoyo del gobierno,
de Danilo Medina. Trabajó con nosotros también a nombre de la presidencia Juan Ariel Jiménez, que también trabajó. Conseguimos la asesoría que nos dio el Banco Mundial de una técnica chilena muy buena, con experiencia en ese tipo de trabajo. Y la normativa, entonces, ¿qué fue lo que decidió? Primero, ser más riguroso con los que iban a entrar a educación, más riguroso. Para ello, entonces, se aplicaban 2 pruebas. Una prueba... Para entrar ya, es decir, bachilleres que iban a entrar a la carrera de educación. Exactamente. Entonces, la prueba que se aplica desde hace mucho, que se llama POMA, o sea, que es una prueba de habilidades intelectuales, pero otra prueba ya reconocida internacionalmente, que está totalmente evaluada, se usa en muchos países de América Latina e incluso aquí en la República Dominicana. Intel la usa no solamente para educación, sino para todas las carreras, para el ingreso a todas las carreras. Que también esa contribuye más al desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad crítica, las habilidades intelectuales más fuertes. Esas 2 pruebas entonces tienen, por supuesto, su nivel de aplicación. Pero además exigíamos entonces que las universidades también tuvieran entonces una formación, lo que iban a enseñar, formación especializada en las áreas que iban a enseñar. De tal modo que los profesores que enseñaban áreas de matemáticas, pues fueran especialistas en matemáticas, ciencias, lo que fuere, en cualquiera de las áreas. Se elaboró entonces un plan de estudio donde incluíamos asignaturas nuevas, como por ejemplo la neurociencia, de tal modo que los profesores conocieran bien cómo funciona el cerebro, cómo se producen los aprendizajes, dominio de una lengua extranjera, dominio de las tecnologías digitales, aparte de formación general con historia universal, y la formación entonces con una carga fuerte de un 55% del plan de estudio para las asignaturas especializadas, o sea, lo que le llamamos ya las áreas de contenido. Y por supuesto se exigía entonces que las universidades tuvieran la infraestructura, además de los profesores capacitados, la infraestructura necesaria para que eso funcionara, fortaleciendo por ejemplo la práctica docente. Aparte de eso, entonces, para que fuera a ayudar, el Estado se comprometió entonces a becar a las universidades con 100,000 pesos anual por cada estudiante que se dedicara a tiempo completo a esa carrera. Aparte de que una ayuda, aunque mínima, a los estudiantes de secundaria y los de primaria que iban a hacer en la carrera, de tal modo que pudieran dedicarse, porque una de las cosas que queríamos eliminar era que la formación de profesores se limitara un día a la semana, como generalmente ocurre en la mayor parte o en la mayoría de las universidades. Un día a la semana. Así que se forman la mayoría. Ay, ay, ay. Sabatinos. Por ejemplo, la UAS tiene 22 extensiones, de las cuales en 19 se aplica la formación de profesores, pero es un día que van a la semana. Si eso fuera fortalecido con una tecnología digital durante toda la semana, fuera muy bueno, pero así no es. No, y Es con nada una más exigencia de presentación de trabajos. Exacto. Bueno, ese día se hace todo, se da la docencia, se presentan los trabajos, todo. Puede ser sábado, puede ser domingo, puede ser viernes. Ok. Entonces, todo eso que pasa, que esa rigurosidad para la carrera, no solamente tenía el objetivo, oye bien, de que los egresados de la carrera de educación tuvieran mejor calidad, sino también queríamos controlar que no se gradúen tantos profesores, o sea, más profesores que lo que el sistema es capaz de absorber. Generalmente, el sistema, el año que más profesores ingresaron fue en el 2012, que entraron 9,000, generalmente son 5,000, 6,000, 4,000. Solamente este año entraron muchos porque por la pandemia que tuvimos 2 años con las clases virtuales, entonces no había presencial. Porque no es justo, por ejemplo, tú ves que en el concurso que se celebró, que hizo el doctor Fulcar el año pasado, entraron al concurso, participaron 72,000 profesores. Significa que 72,000 profesores no tenían trabajo. De esos 72,000 aprobaron 29,000. De esos 29,000, el 95% fueron los egresados de 3 universidades que ya estaban aplicando la normativa 0915, lo que significa que entonces hay una diferencia entre los que se forman con el plan de excelencia académica y los que se forman con otros planes de estudio. Una evidencia real. O sea, porque el examen que se le ponía o la prueba que se ponía era para todo igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el país va a tener 72,000 profesores
si el sistema no absorbe tantos profesores. Es una forma muy mala, digo yo, de frustrar estudiantes. O sea, esos egresados, si no consiguen trabajo, ¿qué quedan? ¿Dónde van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se quedan? Es preferible entonces que las universidades, a las personas que no tienen las condiciones para estudiar magisterio, se le apliquen pruebas vocacionales, de tal modo que lo orienten hacia otras carreras en las cuales ellos pueden ser exitosos, conseguir trabajo e incorporarse ya a la producción de manera temprana. Esos son los, o sea que teníamos esos dos objetivos. Elevar la calidad. ¿No está de acuerdo con que se baje? No, nosotros no estamos de acuerdo en que se baje. Por supuesto, entonces, cuando empezó a aplicarse, como los resultados de nuestros egresados no son buenos, nuestros egresados, el sistema lo dice, no tienen buena, entonces reprobaban. Muchos pasaban el POMA, pero la prueba, la PA, o sea, la de Scholar Board, la internacional, ahí se caían. Bajó entonces la asistencia en las universidades. Las universidades empezaron a inquietarse porque le baja la matrícula. Por ahí fue que vino la cosa. Y ahí fue que se vino el problema. Ahí fue que vino el problema porque entonces a partir de ahí empezaron a presionar al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para que esa prueba se quite. Y ese es el afán, de que esa prueba se quite. Y lo que plantea entonces, las modificaciones que está planteando el Ministerio, es que en vez de esa prueba se aplique una prueba aquí nacional, que a mí sinceramente no me da la confianza, porque si sabemos que el objetivo es que entren muchos, y que el objetivo y que la causa es que muchos reprueban, tú deduces qué es lo que se quiere, bajar los niveles para que puedan entrar más, y seguiríamos entonces para que tengamos profesores de más. Con su permiso, doctora Ligia Amada, nos vamos a una pausa comercial. Ya entendimos perfectamente todos los intríngulos de esta 0915. Todos los intríngulos. Y vamos a otros temas de interés, educación y política. Continuamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con la doctora Ligia Amada Melo, exministra de Educación y exministra de Educación Superior, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctora, en realidad hay muchos temas, incluyendo los políticos, pero yo pienso que por el interés del país, el tema de la educación sigue siendo un reto. Y se ha demostrado que lo más importante es tener personas capacitadas, bien formadas, que ese es el principal valor que pueda tener una nación. Y ahí es que tenemos que enfocarnos. Se hizo un esfuerzo y tenemos ya varios años con el famoso 4% del PIB para la educación, que le ha dado a ese ministerio la capacidad de manejar miles de millones de pesos. Se sabe que para hacer cosas y para hacer modificaciones buenas se necesitan los recursos, pero al cabo de los años se ha gastado muchísimo dinero y la realidad es que cuando se hacen evaluaciones indican que no hemos mejorado, que se sabe que eso es una cosa a largo plazo, pero por lo menos tienen que verse indicios de mejoría. A su juicio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué nos ha pasado? Precisamente esa es la pena y esa es la inquietud, y por eso traté de hacer el esfuerzo de modificar una parte, porque en realidad la calidad de la educación tiene muchas aristas. La formación de los profesores, la calidad de los profesores es una, pero por supuesto hay otras. Con el 4% se avanzó un poquito en el sentido de la construcción de aulas, que había un déficit grandísimo de aulas. El sueldo de los profesores, que está por encima del promedio de los sueldos en la República Dominicana. Eso es importante porque el profesor ganaba muy poco y un profesor no motivado es muy difícil. Entonces, ¿qué ha ocurrido fundamentalmente? Yo pienso, fíjate que radico el problema principal en la calidad de los profesores egresados, porque si tienen ya las aulas, incluso equipos, pero también sigue pasando algunas cosas. Por ejemplo, los profesores de aula necesitan más acompañamiento, necesitan más supervisión. El sistema educativo no tiene una supervisión, un seguimiento, un acompañamiento como se requiere. Tú te puedes formar en la universidad, pero luego en el aula tú haces lo que quieres. Los directores de escuela no tienen tiempo de eso, los directores de las instituciones no tienen tiempo porque ellos se centralizan en la parte burocrática. Entonces eso requiere que continuamente técnicos estén ayudando los seguimientos y de hecho el ministerio cuenta con los técnicos, porque tiene cientos de técnicos a nivel regional y cientos de técnicos en las direcciones de distrito, que son 114. Dice Educa la planificación de ese contenido y la supervisión justamente de esos educadores. Fundamentalmente, un currículum, se realizó uno en el 95, cuando estaba Jacqueline,
Empezamos a aplicar en el 96, bastante bien, varios países incluso lo han evaluado y consideran que es uno de los mejores currículos de América Latina. Luego se ha cambiado. Y el cambio del currículum resulta que son exageradamente largos, exageradamente con contenidos que son fundamentales, que ya no es necesario, porque ya el estudiante puede recibir informaciones a través del internet, que no es necesario que un profesor te... Entonces, ¿qué ocurre? Los métodos en el aula no han cambiado, se sigue enseñando de la misma manera. Aunque el currículum dice, por ejemplo, que se desarrolle por competencia. Competencia significa que la persona puede aplicar los conocimientos en la solución de problemas, tanto de su vida personal como extrapolarlo para cualquier solución de su barrio, de su sector, de lo que fuere, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si el profesor tiene un programa exageradamente lleno de contenido, el profesor no tiene tiempo de desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan desarrollar, formar al muchacho con competencia. No lo hace. Entonces se queda en lo teórico, se queda en la memorización. Entonces lo que predomina hasta la fecha en el sistema es la memorización. Entonces yo digo, primero falta de estrategias de aprendizaje innovadoras, motivadoras y que vayan verdaderamente a la capacidad. Falta de acompañamiento de los profesores en sus aulas. Falta de supervisión y evaluación continua. Yo espero que precisamente se haga evaluación. Mira, el sistema educativo tiene que estar haciendo continuamente evaluación. ¿Quiénes deben hacer esas evaluaciones? Son los mismos técnicos de los distritos regionales, que los hay incluso con maestría, no todos están bien formados, pero hay muchos bien formados que pueden perfectamente ayudar a los profesores en el aula. Todos esos cambios habría que hacerlos rápidamente, de lo contrario vamos a seguir en los últimos lugares. Doctora, nos quedan pocos minutos. Para un eventual gobierno del doctor Leonel Fernández, ¿podríamos esperar un cambio en el área educativa? Pero claro, por supuesto, tú sabes que el presidente Leonel Fernández es un enamorado de la educación, y no solamente enamorado de la educación, le duele, la entiende perfectamente, está al tanto de todo a nivel nacional e internacional, y eso siempre ha sido prioridad para él. Lo demostró en el 96-2000, que fue nuestra primera gestión. Empezamos a introducir no solamente cambios, por suerte ya teníamos el plan decenal que se había aprobado en el 92 y que nosotros habíamos participado como miembros, y sobre esa base elaboramos nuestro programa de gobierno, pero al mismo tiempo, recuerda que Leonel Fernández se preocupó por introducir la tecnología y empezamos a introducir ya las computadoras en las escuelas. Ya en el 97 tomamos posesión en agosto del 96 y ya en febrero del 97 se estaban instalando los primeros laboratorios de informática. O sea que él es un enamorado de la educación y consciente de que un país que no tenga un nivel educativo alto es muy difícil que desarrolle, muy difícil. Doctora, como siempre agradecido. Y entonces... Y vamos a ver si nos visita con más frecuencia. Bueno, como usted quiera. Muchísimas gracias. No me preguntaron de política, nada más me preguntaron de eso. Bueno, tenemos un minuto. Sí. Sí, justamente, doctora, de política. Vamos a ver. Ya este gobierno va para su... Dicen que el periodo más difícil es el tercero, el año más difícil es el tercero, que es el que viene. Pero según las encuestas, todos dicen que el presidente está en primer lugar en simpatías y que es muy difícil que Leonel o que Abel Martínez puedan llegarle a esa simpatía, porque ese tripartidismo ahora con un gobierno que siempre el gobierno tiene más recursos y formas de mantenerse en el poder. Mira, hay muchas posibilidades de que la fuerza del pueblo, por supuesto, en el 2024 llegue, porque se mantiene la simpatía del presidente, indudablemente que parece que sí, las encuestas lo dicen. Sin embargo, hay mucho disgusto en la población, hay muchos programas fundamentales que no han caminado. Fíjate que la gente, el alto costo de la vida, oye, la gente está desesperada, es la energía eléctrica y la inseguridad, eso ciudadana, eso es lo que le ha puesto la tapa al pomo, o sea que eso ha sido fundamental. Entonces, no creo que sea tan fácil que se pueda mantener, la fuerza del pueblo tiene muchas posibilidades, donde quiera que tú vas, la gente te habla y te dice... Pero algunos argumentan, doctora, que un candidato que haya sacado un 8% en unas elecciones, ¿cómo va a ganar la presidencia? Bueno, ¿cómo va a ganar la presidencia? Y lo que ha crecido, y la simpatía que tiene, y el apoyo que tiene de diferentes sectores, que te estaba diciendo, donde quiera que tú vas, tú te encuentras con personas que dicen, no, el 24 Leonel va en el 24. Muchos que ni siquiera están inscritos en el partido, sino que tienen la simpatía y que piensan votar. Pero eso tú lo ves a nivel nacional, en cualquier medio que tú te
tenga contacto con la gente. Entonces, yo veo muchas posibilidades, Jacqueline. Vamos a esperar. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre. Y